Muy bien. Bueno, pues nosotros somos el equipo 1 y pues vamos a hablar sobre el síndrome de reposo prolongado. ¿Qué dice aquí? ¿Qué es esto? Ok, bueno, pues para comenzar vamos a primeramente definir qué es pues movilidad y pues inmovilismo, ¿no? Movilidad pues vamos a referirnos como la capacidad de moverse en todo el rango posible, desde pues lo más básico como levantarse de la cama, ponerse el zapato, salir al domicilio, subir al carro, etcétera, ¿no? Entonces, pues si se pierde pues esta movilidad, pues se va a perder la capacidad de realizar todas las actividades de la vida diaria, ¿no? Que esto pues si se pierde pues esta capacidad, va a empeorar uno su capacidad de la calidad de vida. Entonces, el inmovilismo pues se va a referir como la disminución de la capacidad de realizar pues las actividades diarias, ¿no? Como les mencioné anteriormente. Con esto pues este inmovilismo va a ocasionar pues un deterioro de la función motora. Ya entrando en sí pues al síndrome de reposo prolongado, pues este va a tener muchos sinónimos. Por ejemplo, también se le puede llamar como síndrome de inmovilidad. ¿Sí me escucho? Sí. Ah, ok. También se le puede llamar como síndrome de inmovilidad, síndrome en desuso o síndrome de bueno, pues el síndrome de reposo prolongado pues va a ser un deterioro metabólico y del organismo por consecuencia de la inmovilización prolongada. Esta pues va a existir un descenso de la capacidad pues para desempeñar las actividades de la vida diaria por deterioro de las funciones pues motoras. Se va a caracterizar pues principalmente por una reducción de la tolerancia de la actividad física que va a provocar pues debilidad muscular generalizada y pues en casos sí más graves pérdidas del automatismo y también pues de los reflejos posturales. Y pues también este síndrome puede ocasionar que exista una disminución de la masa muscular. Este síndrome pues va a ser básicamente pues multifactorial, ¿no? Puede ser varios factores. Y pues este síndrome va a estar más como que enfocado, dirigido a los ancianos, a los adultos mayores, es decir, pues a los ancianos. Pero pues eso no quita que pueda verse también en pacientes pues en pacientes jóvenes o en adultos jóvenes, ¿no? O sea, este síndrome no es exclusivo de los ancianos, pues. A ver. Ok. En la epidemiología, pues no encontré así como que mucho, ¿no? Verdaderamente. Pues como les mencioné al principio, pues este síndrome es más como a los ancianos. Entonces, sí sé pues que más los ancianos, las personas mayores de 65 años, pues van a presentar pues más dificultad para movilizarse sin ayuda. Y del 50%, los pacientes mayores de 75 años van a tener pues problemas para salir del domicilio. A un nivel pues hospitalario, un 59% de los adultos mayores ingresados en las unidades van a crear una dependencia a una nueva actividades pues básicas de la vida diaria. Los ancianos pues que tienen como una pérdida rápida de dependencia a la movilidad durante un mínimo de 3 días, el 33% de estos pues van a morir en un plazo de 3 meses y más del 50% a los 12 meses. Entonces, es decir que este síndrome se va a dar más, como mencioné al principio, a los adultos mayores y como vemos también se va a dar también, se va a notar aún más en los pacientes que se encuentran hospitalarios, que se encuentran hospitalizados, ¿no? Bueno. Ya entrando así pues a la fisiopatología.
Ya entrando en la fisiopatología, pues la atrofia muscular, bueno, este síndrome se va a caracterizar por una atrofia muscular de las fibras tipo 1, generando pues una fatiga muscular por una menor capacidad oxidativa de la mitocondria, una baja tolerancia del déficit de oxígeno y pues mayor dependencia del metabolismo anaeróbico. Si permanece pues inmovilizado por 3 semanas, pues la persona, puede llegar a perder el 50% de la fuerza muscular, que esto pues puede llegar a acompañarse a cambios pues metabólicos importantes, consistente en una pérdida aumentada de nitrógeno ureico y también pues una pérdida de calcio, ¿no? Y pues va a haber un balance negativo de sodio, potasio y también de fósforo. Luego, si la persona permanece más de 8 semanas pues sin realizar ningún movimiento, por ejemplo, las personas que se encuentran encamadas, estas pues pueden llegar a desarrollar también una intolerancia a carbohidratos y una pérdida del 16% de la masa ósea. Eso pues aumentando mayor el riesgo de desarrollar pues una trombosis venosa profunda, una hipotensión ortostática, úlceras en presión, etcétera, ¿no? Pues como les mencioné anteriormente, bueno, al principio de la presentación, esta síndrome pues, va a ser multifactorial, ¿no? Va a ser muchos factores. Entonces, tenemos por en los factores predisponentes, tenemos que el paciente pues puede verse afectado pues por el síndrome de diferentes formas. Puede haber pues una falta de fuerza o debilidad, rigidez, dolor, alteración del equilibrio y pues también trastornos mentales, ¿no? Como por ejemplo depresión, demencia y pues delirio. Y pues para estos factores también tenemos que diferenciar de los factores predisponentes, tanto intrínsecos como extrínsecos. Por ejemplo, de los factores intrínsecos, tenemos los cambios pues, producidos por el envejecimiento. Pues que eso pues van a favorecer a la disminución de la movilidad, ¿no? Que eso pues puede afectar a diferentes pues apartados y sistemas. Por ejemplo, en el sistema musculoesquelético pues puede haber una disminución de la masa, la fuerza muscular y la velocidad de contracción muscular. Con respecto al sistema nervioso, pues aquí en los cambios producidos por el envejecimiento puede haber una disminución de la sensibilidad vibratoria y también pues que se llegan a enlatecer los reflejos pues posturales. En el sistema cardiovascular, pues aquí se va a disminuir la reserva para el ejercicio, pues como consecuencia de disminución del gasto cardíaco. También se disminuye la distensibilidad del ventrículo izquierdo y pues de la frecuencia cardíaca. Con respecto pues al sistema respiratorio, pues se va a disminuir la elasticidad de la pared torácica y del pulmón, lo que pues se va a alterar el reflujo de oxígeno y la función ciliar. Ahora, pues también dentro de los factores intrínsecos también se encuentran las enfermedades agudas, las enfermedades agudas y las crónicas prevalentes, ¿no? Que aquí tenemos las enfermedades osteoarticulares, por ejemplo, la osteoporosis, con fracturas vertebrales. Otras causas frecuentes como la osteoporosis, como la polimialgia reumática y los trastornos podológicos, ¿no? Dentro de las enfermedades neurológicas que también pueden generar pues esto, están los ataques cerebrovasculares con secuencias motoras, la enfermedad de Parkinson y la polineuropatías. En las enfermedades cardiovasculares pues tenemos insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica e insuficiencia venosa crónica. En las demencias también tenemos demencia de diferentes etiologías, por ejemplo, estadios pues avanzados, ¿no? Con la que se encuentra con la que puede llegar a encontrarse al paciente, por ejemplo, una enfermedad pues ya terminal. Y pues la depresión, que los episodios depresivos pues son más frecuentes en los ancianos, ¿no? Esto puede también generar pues una causa de dismovilidad y también pues de un deterioro funcional. Ya pues dentro de los factores ya extrínsecos, pues aquí vemos que pueden llegar a existir factores ambientales, factores iatrogénicos, por ejemplo, reposo en la cama, las medidas de restricción física, por ejemplo, el uso de un yeso, el uso inapropiado de medicamentos, por ejemplo, las benzodiazepinas, que eso pues van a producir pues sedación, hipnosis y pues también una relajación muscular. En los factores ambientales pues tenemos una inadecuación arquitectónica,
ausencia de auxiliares de la marcha y tratamientos de rehabilitación y un mantenimiento funcional. Estos factores ambientales se va a ver como un poco más en los centros pues asistenciales, ¿no? Y ya los factores sociales pues puede ser la soledad y escaso soporte social. Ya pues las consecuencias... Ay, voy a tomar. En las consecuencias de inmovilidad, pues el síndrome de inmovilidad pues va a generar alteraciones en los diferentes pues apartados y sistemas, ¿no? Que esto pues va a determinar pues complicaciones que muchas veces son las que van a determinar pues la vida del paciente. A nivel muscular, pues este síndrome pues puede generar una pérdida de la fuerza muscular calculada pues en un 20% semanal. Los músculos grandes se van a atrofiar a mayor velocidad que los pequeños y las piernas se van a atrofiar pues más que los brazos. A nivel osteoarticular, pues se puede llegar a producir fibrosis y anquilosis de las articulaciones, limitando pues de esta manera la movilidad. La pérdida pues de densidad de mineral ósea va a predisponer pues a las fracturas, que estos pues van a ser aún más la causa de inmovilidad aguda. Y pues a nivel del aparato digestivo, pues va a aumentar el riesgo de reflujo gastroesofágico, pues favoreciendo de esta manera muchas veces a una postura inadecuada pues en la cama, ¿no? Y también se pueden llegar a ocasionar pues estreñimiento y pues a estreñimiento, impactación fecal, distensión abdominal, pues favoreciendo de esta manera pues un aumento bacteriano y pues predisponiendo de esta manera a una infección urinaria. A nivel pues respiratorio, se puede llegar a producir una alteración en la dinámica respiratoria, pues condicionando de esta manera una pérdida en la fuerza muscular y disminución de la excursión diafragmática. Como consecuencia, pues se puede llegar pues un aumento de riesgo de infección pues respiratoria. A nivel cardiovascular, con el reposo pues se puede llegar a producir una rápida desadaptación del aparato cardiovascular. Como consecuencia pues de reposo se va a disminuir el volumen intravascular por disminución del aporte hídrico y en los efectos también de si se llega también en los pacientes hospitalizados pues dar vasodilatadores o diuréticos, lo que pues también puede llegar a explicar la elevada frecuencia de hipotensión pues ortoestática. También se puede generar pues en los pacientes que se encuentran inmovilizados pues la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar, ¿no? Que estos pues estos dos padecimientos pueden llegar pues a perjudicar a estos pacientes. A nivel urinario pues puede haber un aumento de riesgo de la infección urinaria. Sí, favoreciendo pues también el estreñimiento, la impactación y la contingencia para pues la materia, ¿no? Como mencionamos ay, verán, espérenme. Llegó. ¿Está conectado el profe? Creo que no. ¿Pueden checar si está en otro grupo, en otra reunión? Sí. Esta es la única reunión que hay. Sí, ajá, parece. Es que me llegó un mensaje de... En esta ni en otra. Ok, es que me llegó un mensaje del doctor. Bueno, ¿en qué me quedé? Ok, ya, en el siguiente. Bueno, a nivel de la piel, pues como los pacientes van a estar pues mucho tiempo encamados, ¿no? Acostados, entonces se puede llegar a generar pues úlceras, ¿no? Por la misma presión, lo que eso pues puede llegar a agravar pues todo, ¿no? A nivel pues metabólico se pueden llegar a ver afectaciones en el metabolismo glucosídico, por ejemplo, pues resistencia a la insulina, metabolismo lipídico, el aumento pues del colesterol y metabolismo pues proteico, ¿no? También por el catabolismo proteico con pues
balance nitrogénico. Pues todo esto puede, pues todas estas consecuencias básicamente puede llegar a afectar pues a la misma persona, ¿no? A los adultos mayores y a los pacientes que se encuentran, pues, que se encuentran hospitalizados. Porque pues con este síndrome pueden, pues ya no van a depender de sí mismos, pues van a ocupar la asistencia de otras personas, entonces pues eso les puede llegar también pues a afectar. También les puede dar pues como que mucho ocio, porque bueno, van a tener como mucho tiempo libre, no van a poder moverse, y también pues después les puede llegar a generar pues demasiado sueño. Déjame. ¿Le puedes dar una antes, porfa? En valoración clínica. Sí. Ah, ahí está. Ok. Pues, en todo paciente adulto mayor debemos nosotros de valorar qué tanta movilidad tiene, así como detectar pues factores de riesgo, tanto intrínsecos como extrínsecos que ya hablamos, que puedan provocar un inmovilismo y pues que la instalación del propio síndrome de reposo prolongado. O sea, qué tantos factores intervienen para que ese paciente, ya sea en ese momento o en el futuro, pues pueda tener ese síndrome. Nosotros debemos de hacer una valoración integral desde su estado físico, su estado mental, porque como ya vimos, pues por ejemplo, la depresión puede ser un factor de riesgo social y funcional, así como pues detección de ciertos síndromes geriátricos como la fragilidad que nos puede propiciar a caídas, incontinencia urinaria, trastornos del sueño, usos apropiados de la medicación como ya hablamos, por ejemplo, de las benzodiazepinas, etcétera. Todo esto nosotros lo debemos de valorar pues para ver cómo se encuentra el paciente. Esto normalmente pues lo debemos de hacer con todo tipo de paciente, pero con un paciente geriátrico pues tiene más probabilidades de tener este síndrome de reposo prolongado. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? ¿Le puedes dar la siguiente? Ya le cambié. Ok. 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 Para poder diagnosticar este síndrome, pues realmente nosotros nos basamos en esta escala, que es un instrumento para detectar el riesgo de deterioro funcional que tiene principalmente durante la hospitalización. Tiene una sensibilidad del 87% y una especificidad del 39%, y tiene un valor predictivo positivo del 43% y negativo del 85%. Esta escala se utiliza, pues, los siguientes 4 reactivos que voy a mencionar. Todavía no. Que nos va a dar una puntuación mínima de 0 y máxima de 5. Los reactivos son si necesita apoyo para asistencia en actividades de la vida diaria antes de hospitalizarse, si necesita algún dispositivo para la marcha o pues para moverse en general, si necesita asistencia en viaje y si no tuvo educación después de los 14 años de edad. Aquí tengo la tablita para enseñárselas, la escala. Ok. Pues esta escala nos va a ayudar a determinar los objetivos del tratamiento que va a tener durante el ingreso hospitalario, y pues este va a promover sobre todo la rehabilitación temprana y una mejor comunicación entre los pacientes, cuidadores y el personal de salud. Aquí está se llama identificación de adultos mayores en riesgo, pacientes hospitalizados. Pues el nombre está en inglés, y aquí están
los puntos y depende, pues si tiene de 0 a 1 punto, tiene un riesgo bajo. Si tiene una puntuación de 2 a 3, un riesgo intermedio, y si tiene una puntuación de 4 a 5, tiene un riesgo elevado. Y pues aquí están lo que les mencioné. Si antes de la admisión hospitalaria necesitaba cierta ayuda para realizar actividades diarias como aseo del hogar, preparar alimentos, compras, el uso del teléfono, lavar ropa, etcétera, y pues ya este equivale a 1 punto. Si necesita apoyo para caminar, ya sea bastón, andador, muletas, equivale a 2 puntos. Si necesita ayuda para salir de viaje, 1 punto, y si continuó su educación después de los 14 años de edad y la respuesta es no, pues 1 punto también. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Pues realmente no había más como que, bueno, no había otros como instrumentos para diagnosticar esto, ya que este síndrome viene siendo la consecuencia de diversas patologías. Entonces no es como que no es una patología aislada, pues que de repente pasa. Siempre es consecuencia ya sea de un traumatismo, de una enfermedad neurodegenerativa, etcétera. Continuando con esta escala, pues ya les hablé que un resultado de 2 o más puntos nos va a dar un riesgo, va a traducir un riesgo para deterioro funcional durante y al egreso de la hospitalización. Y esta escala se puede utilizar para estratificar por categorías de riesgo, y así nosotros vamos a poder identificar qué tanto deterioro funcional va a tener a los 3 y 12 meses del egreso. Como les mencioné, aquí hay riesgo intermedio de 2 a 3 puntos y tiene el doble de riesgo de deterioro funcional a los 3 meses. Pero este incremento del riesgo va a desaparecer a los 12 meses. En cambio, si el riesgo es alto de 4 o 5 puntos, va a tener casi 5 veces más riesgo de deterioro funcional a los 3 meses y va a persistir a los 12 meses en lugar pues del riesgo intermedio, que va a desaparecer. Siguiente. Okay. El tratamiento de las causas de inmovilidad, pues como ya hablamos, son muy diversas y pues va a depender de la causa. Si es una fractura, pues que sane la fractura y con debida rehabilitación, y pues ya puede volver a sus actividades diarias. Si un traumatismo, igual pues que se recupere, o por ejemplo si es un traumatismo medular, pues ahí depende, ¿no? de la causa que produce la inmovilización. Pues va a haber unas que van a ser progresivas, como una enfermedad neurodegenerativa, pues que realmente no hay cura, como Parkinson o Alzheimer, que pues va a continuar degenerándose hasta pues quedar postrado en cama y no poder moverse. O puede ser que la causa de la inmovilidad sea una infección que esté en el hospital y pues que ya con el debido tratamiento, ya sea antibióticos, etcétera, pues pueda reincorporarse a la sociedad nuevamente. Y pues, por ejemplo, la vejez, que sea la causa de esta inmovilidad, pues no hay como que un tratamiento, simplemente se le puede dar rehabilitación, pero es también, pues la vejez es progresiva. Entonces, en lo que más nos vamos como que a centrar va a ser un tratamiento de fisioterapia. Aquí nosotros vamos a estimular los sentidos, vamos a brindar ejercicio muscular activo, ya sea isotónico o isométrico. Vamos a dar movilizaciones pasivas a las articulaciones. Esto muestra que ayuda bastante a los pacientes. Vamos a darles un posicionamiento adecuado, por ejemplo, si están postrados en cama o en silla, pues cambiarlos de posición, rotarlos, si están acostados, sentarlos, si están sentados, pues acostarlos. Un reacondicionamiento cardiovascular, ejercicios de fisioterapia respiratoria, sobre todo para aquellos que tienen, pues que han tenido un deterioro tras una infección, por ejemplo, una neumonía.
También se debe de adaptar al hogar. Si ya egresó del hospital, pues debe haber una cama adecuada, de preferencia una cama pues tipo hospitalaria, espacios libres de riesgos. Por ejemplo, si la casa tiene, no sé, tiene muebles o tapetes o distintos, pues no será un espacio seguro para el paciente, pues debemos de dejarlo libre de riesgos. También un espacio para aseo adaptado, por ejemplo, en la regadera, poner una silla, quitar también muebles que nos estorben para poder eh, asear al paciente, etcétera. Tener muebles en donde estén todos los materiales que utilicemos, donde estén, por ejemplo, cremas, también los pañales, etcétera. Después da la siguiente. Y aquí tenemos algunas técnicas de movilización, sobre todo en extremidades superiores, pues para aquellos pacientes que tienen el síndrome de inmovilidad. Primero se sugiere iniciar con 5 repeticiones de cada ejercicio 2 veces al día. Pues aquí en los ejercicios son movilizaciones pues de estos miembros superiores. En el primero, en el A, se coloca el fisioterapeuta o cuidador frente al paciente y este se va a colocar en decúbito dorsal, o sea, acostado boca arriba, para movilizar los miembros superiores en todos sus arcos de movimiento. En B va a estar recostado boca arriba con los brazos cruzados, manos a la altura de la cadera, se van a llevar hacia arriba cruzados de forma de tal que queden pues a la cabeza, ¿no? Después vamos a regresar a la posición inicial con las manos en la cadera y vamos a elevar los brazos cruzando la línea media y ya pues los manos y brazos quedan enfrente de la cara. Y esto pues nos va a ayudar sobre todo en la articulación del hombro. Pues esta tiene la finalidad de prevenir contracturas musculares y va a mantener los arcos de movilidad y el trofismo muscular. Por esto es muy importante porque sobre todo estos pacientes que están inmóviles pues tienden como en un término más cotidiano como a engarrotarse, están muy, muy duros, tienen muy poca movilidad y aparte también pues queremos evitar una atrofia muscular, ¿no? También tenemos distintas movilizaciones de mano y de muñeca. Y vamos a, pues igual, preservar y mejorar los arcos de movilidad y la fuerza muscular. Por ejemplo, la primera, con los dedos y la palma de mano extendidas, vamos a apoyar firmemente el antebrazo en la orilla de la cama o en la mesa y se debe movilizar la mano hacia abajo y hacia arriba sobre el borde. En la B, con los dedos y la palma van a estar extendidos. Se va a mantener el antebrazo firme sobre el borde de la cama o la mesa y la palma de la mano hacia abajo. Y vamos a mover la mano ahora de a un lado hacia el otro. Y en la C vamos a tener el brazo flexionado de manera que forme un ángulo de 90 grados con el antebrazo y el puño va a estar cerrado. Lo vamos a abrir y cerrar. Y luego con el puño cerrado en la D va a estar en posición neutral y vamos a mover de derecha a izquierda manteniendo el antebrazo inmóvil. Todo esto pues para fortalecer la muñeca. En la E vamos a extender los dedos y la palma de la mano y se va a repetir el movimiento, extender y abrir. Abrir y cerrar, perdón. Y en la F vamos a generar presión a una, ya sea aquí dice una plastilina o también puede ser de esas pelotitas de esponja, de goma, pues para poder tener fuerza en la mano. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Y en estas va a ser para las extremidades inferiores. Va a tener distintos ejercicios. Estos pues va a ser la movilización de los miembros pélvicos. En la A, aquí va a estar recostado en decúbito dorsal y se va a realizar el movimiento lateral de pierna extendida. Es decir, vamos a hacer abducción y aducción. Y en la B va a estar la pierna extendida y en ligera aducción va a elevar y llevarla hacia el hombro contrario, flexionando rodilla y tobillo.
Y pues la contraindicación de estos ejercicios pues va a ser en pacientes que hayan tenido una cirugía de cadera o una cirugía abdominal, pues para no ponerlos en riesgo, ¿no? Después va a ser, vamos a tener estos ejercicios que va a ser cuando el paciente va a tolerar la sedestación, ya sea en una silla o en la orilla de la cama. Y si está sentado en la silla, pues se debe recorrer la cadera y espalda hasta el respaldo. Va a extender la rodilla y flexionarla. Al extender la rodilla también va a haber una flexión del tobillo, como se muestra en la imagen. Y pues de esta manera movilizamos rodillas y también la articulación del tobillo. Aquí son imágenes especialmente para pies y tobillos. Va a mover la punta, lo va a mover hacia arriba, va a mover el talón, levantar el talón. En esta va a estar sentado a la orilla de la cama. El cuidador se va a colocar enfrente del paciente para supervisar pues, el ejercicio y prevenir pues, caídas o movimientos que lo lastimen. Y el paciente debe extender los brazos lateralmente. Esto va a ser para fortalecer el tronco. Va a descargar el peso del cuerpo hacia el lado derecho y luego retornar a la posición inicial y luego hacia el lado izquierdo y a la posición inicial. Y esto debe hacerse de 5 a 10 repeticiones. ¿Me das la siguiente, por favor? Ok, ahora vamos a hablar acerca de la prevención. Pues esto se dirige a tratar causas y sobre todo complicaciones que ya nos explicó nuestra compañera y prevenir la aparición de nuevas complicaciones en los pacientes. Tenemos lo que es la prevención primaria. Esto va a prevenir el inmovilismo y la instalación del síndrome de inmovilidad. En cambio, el sedentarismo pues, se vincula con la inestabilidad, fragilidad, caídas, fracturas e instalación del síndrome. Es realizar los movimientos que ya les expliqué para pues, evitar que el paciente esté inmóvil totalmente, ¿no? Después tenemos una prevención secundaria. El diagnóstico precoz del inmovilismo pues, es fundamental pues, si queremos revertir el cuadro y evitar complicaciones. Y la recuperación va a depender sobre, pues, como ya dije, sobre la causa que nos esté dando este síndrome, cuánto tiempo lleva el paciente con la enfermedad o la patología, el traumatismo, etcétera. La gravedad de las comorbilidades, estado cognitivo, la motivación para recuperarse y el soporte sociosanitario. Pues como vemos, la recuperación del paciente depende de muchos factores, como la patología que tiene, si lleva mucho tiempo así, si tiene otras comorbilidades metabólicas, etcétera. Después a la siguiente. Y aquí tenemos la prevención de diferentes tipos de complicaciones. En el caso de las complicaciones cutáneas, que son muy, muy comunes, aquí debemos de asegurar que el paciente tenga una buena hidratación, dieta equilibrada, debemos de checarle la piel, que esté limpia, pues que tenga un adecuado aseo y secado sin fricción, ¿no? Por ejemplo, si se le asea y no se le debe de dejar húmedo porque esto propicia al crecimiento de hongos, se le debe de aplicar cremas hidratantes y en zonas, por ejemplo, talones, cadera, etcétera, ponerle apósitos protectores para que pues eliminar el riesgo o reducir el riesgo de úlceras, de presión. Y se debe de hacer cambios posturales programados. Aquí puse una ruedita que equivale a las horas del día, en donde pues depende de las horas, por ejemplo, cada 2 horas estar moviendo a la persona o al paciente, por ejemplo, las primeras horas de cúbito supino, luego cambiarlo al lado izquierdo, luego al lado derecho, otra vez cúbito supino, sentarlo, tenerlo sentado, por ejemplo, durante el desayuno, la comida, la cena, y otra vez volverlo a acostar del lado izquierdo, lado derecho, de cúbito supino, volverlo a sentar, etc. El punto pues es tenerlo, moverlo, cambiar su postura durante todo
durante todo el día. Y pues para los cuidadores esto puede ser difícil, pero nos evita complicaciones mucho más graves. ¿Le puedes dar la siguiente? Gracias. Pues eso nos va a evitar complicaciones musculoesqueléticas, también respiratorias, cardiovasculares, etc. En la prevención de complicaciones musculoesqueléticas, pues debemos asegurar la buena postura, alineación corporal y brindarle al paciente ejercicios activos o pasivos para que éste pueda reducir las probabilidades de atrofia muscular. Y pues también de evitar que pierda flexibilidad del paciente, etc. En la prevención de complicaciones cardiovasculares, pues aquí debemos de detectar y evitar la hipotensión ortostática, indicando pasar progresivamente a la posición de acostado a la posición de pie. Debemos de prevenir trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, esto mediante la movilización activa y pasiva. E indicación de tromboprofilaxis, de acuerdo pues que si nosotros detectamos estas patologías. Por eso es muy importante la movilización, no solo para evitar escaras o pues atrofia muscular, sino también para prevenir pues prevenir trombosis, ¿no? Si el paciente está trombando, pues evitar que se vaya a otros lados, porque que pueda provocar un EBC o un tromboembolismo pulmonar. Siguiente, por favor. También pues vamos a tener complicaciones respiratorias que son bastante comunes, sobre todo en adultos mayores postrados en cama, como traqueobronquitis, neumonía, telectasia por un tapón mucoso, pues son complicaciones frecuentes en pacientes con este síndrome. Por eso es muy importante la adecuada postura en la cama, la hidratación, ya sea por vía oral, endobronquial o parental, pues depende de la situación del paciente, que si tiene alguna enfermedad, etc. En la fisioterapia respiratoria son medidas dirigidas pues, a prevenir complicaciones pues, que son frecuentes en la causa de la muerte. Esto es muy importante recalcar en pacientes con enfermedades neurodegenerativas que no pueden hablar. Muchas veces no te pueden decir que tienen sed, pero entonces tú debes de estarles dando agua, o sea, ¿qué tanto tú tomas agua? Por ejemplo, cada 2 horas estar dándole agua, ¿no? Muchos pacientes se deshidratan o tienen complicaciones respiratorias porque no les dan agua. Y también debemos de prevenir las complicaciones digestivas. Nosotros debemos de ver cómo está el estado sensorial del paciente, sobre todo la higiene bucal, pues cómo están sus piezas dentarias, focos sépticos, prótesis, el estado en general. Pues muchas veces estos pacientes no pueden, como les digo, no pueden hablar, no te pueden expresar que algo les duele o algo así, entonces les tienen que estar limpiando muy bien los dientes y estárselos revisando porque pues un mismo foco séptico pues nos puede dar una infección más grande y esto puede provocar la muerte del paciente o puede empeorar más su estado, ¿no? Y también debemos de detectar trastornos de la deglución previo a la indicación de alimentación por vía oral, pues en el caso de que pueda comer por vía oral, pues ver si deglute bien. En el caso de que tenga problemas para deglutir pues alimentos sólidos, pues pasar a una dieta blanda, etc. Todo esto se le debe de indicar al doctor pues para que pueda hacer distintas modificaciones en la dieta del paciente. También se indica una dieta rica, no, todavía no, una dieta rica en fibras. También tenemos que checar muy bien cuál es el patrón de defecación, pues para evitar estreñimiento e impactación fecal. Siguiente. Pues muchas veces el paciente pues presenta incontinencia también fecal y urinaria. Por lo tanto, la gran mayoría de estos pacientes pues no se pueden mover, no pueden ir al baño y van a necesitar, por ejemplo, el uso de pañal.
En el caso de la incontinencia urinaria es mucho mejor utilizar el pañal que utilizar pues una sonda vesical, porque esto nos puede derivar a infecciones. Es más probable que se infecte pues de esta manera. Y en el caso de que utilice pañal, pues es muy importante vigilar el aseo que se le tiene, cambiar, no dejarlo pues con un solo pañal todo el día, sino estarlo cambiando. Si pues tiene accidentes en la cama, estar cambiando las sábanas y todo esto pues para prevenir una infección sobre todo, ¿no? Pues son muy propensos a infecciones urinarias por un mal aseo. Pues ya como conclusión nosotros podemos notar que este síndrome se puede originar por muchas causas. Hay muchas causas por las cuales un paciente, no necesariamente un adulto mayor, pero es más común, pueda terminar con un síndrome de reposo prolongado. Entonces es muy importante detectar los factores de riesgo que existen y pues prevenirlos, sobre todo prevenirlos, ¿no? Más que tratarlos, pues prevenir estas complicaciones, sobre todo las complicaciones que llevan, porque hay muchas etiologías de este síndrome no tienen cura, no tienen un tratamiento específico. Entonces lo que queda pues es prevenir las complicaciones que hay y sobre todo hacer un hincapié en lo que viene siendo pues la movilización activa o pasiva del paciente para evitar no solo lesiones cutáneas, sino también lesiones cardiovasculares, respiratorias, y de estar muy pendientes de la alimentación, de la hidratación del paciente. Pues no porque no se pueda mover, pues sigue teniendo estas necesidades, pues, y es hacer mucho hincapié sobre todo en los cuidadores, porque pues ellos son los que están a cargo de estos pacientes. Una buena orientación, una buena educación hacia los cuidadores de cómo deben de cuidar a estos pacientes. Y pues eso sería todo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta o algo que hayan estudiado extra? ¿No? ¿Con qué nos quedamos? A ver, vamos a preguntar a una sola persona. Vamos a preguntarle a Dulce Anaí Arballo Picos. Mande. ¿Con qué te quedas de la clase que te acaban de explicar? ¿Cuáles son los highlights o los puntos importantes que debes de quedar del síndrome? ¿Qué debes de saber tú? ¿Qué es lo principal que debes de saber tú del síndrome de reposo prolongado? Pues que el síndrome de reposo prolongado se va a dar más frecuentemente en adultos, en ancianitos, que pues pueden haber diferentes causas por las que ellos decidan estar en reposo o que tengan que estar en reposo, y que esto se va a dar por una limitación del movimiento, ya sea voluntario o involuntario, y entonces va a venir una atrofia. Debemos de tener en cuenta que se deben de prevenir las complicaciones. Y, por ejemplo, lo de los trombos, la formación de trombos, o también, pues, ver en qué ancianitos sí, quiénes serían los que estarían como grupo de riesgo y detectar, pues, los factores de riesgo. Por ejemplo, lo de la edad avanzada, también los factores psicológicos, y también si tienen alguna, si han sufrido algún, algún traumatismo. Bueno,
Miren, lo más importante, ya nos quedan muy poquito tiempo. Los highlights del síndrome de reposo prolongado es, punto número 1, ¿quiénes son las personas que principalmente pueden caer en síndrome de reposo? Ya lo comentaron, abuelitos o personas que pasan encamados por mucho tiempo. ¿Quiénes son esos, muchachos? Todos los que pasen por el hospital. O sea, después de una temporada, el tiempo a veces puede ser un factor, pero no necesariamente. Hay gente que al tercer día ya hace síndrome de reposo prolongado. ¿Y de qué depende? De la fragilidad metabólica que tenga ese paciente. Entonces, eso es muy importante, chicos. Cuando nosotros pasamos al internado, muchas veces los doctores o los médicos que están ahí no toman en cuenta el síndrome de reposo prolongado. Y eso es algo que ustedes, en verdad, ¿por qué empiezo con este tema? Es uno de los principales temas que abordo, porque es algo que ustedes van a estar viendo todos los días en su internado, pero que pocos toman en cuenta. Pocos médicos toman en cuenta el síndrome de reposo prolongado como una posibilidad y no lo atienden. Y ya hay muchos estudios, y digo, no se los puse aquí, pero hay muchos estudios donde ven el pronóstico de una persona con síndrome de reposo prolongado con el simple hecho de hacer las encuestas de riesgo que nos mostraron hace ratito. Si tú haces encuesta, con eso te da un montón para poder prevenir mucho. Entonces, a los pacientes les va muy diferente cuando los atiendes del síndrome de reposo prolongado. Y punto muy importante para determinar el diagnóstico, más que el diagnóstico, la verdad es la prevención, el tratamiento para eso. ¿Y qué tiene que hacer? Movilización, cambios de postura y alimentación. Esos 3 puntos es lo más importante que tú como médico debes de tomar en cuenta, aunque no seas rehabilitador. O sea, tu paciente que tiene más de 3, 4 días, 5 días en un hospital, inmediatamente tienes que pedir la interconsulta rehabilitación. Y si no tiene servicio de rehabilitación, pues inmediatamente dile a la enfermera, pues me lo cambias de postura, me lo bañas, me lo limpias y lo hidratas bien su piel, me los cambias de postura, lo movilizas las piernas, los brazos, posiciónalo de forma adecuada. Y nutricionista, por favor, dale una dieta rica en proteínas. Sí, paciente que tenga síndrome de reposo prolongado, por favor, utilice nutracéutica. Omega 3, multivitamínicos y proteína. Proteína que tenga bajo índice glicémico. Entonces, es muy, muy importante que ustedes... Hay mucha gente de síndrome de reposo prolongado que no necesariamente en el hospital los van a ver, incluso los van a estar viendo en la consulta externa. Y es súper importante que ustedes tomen en cuenta eso. Si a ustedes les llega un viejito que sufre de caídas, que se la pasa mucho tiempo en descanso, tienen que prevenir. ¿Cómo lo van a prevenir? Enseñándoles un programa de ejercicio terapéutico, que tengan buena movilidad, hacer una prevención de las caídas y alimentación. Súper importante que tengan una buena alimentación. Si tú tienes una buena alimentación, el reposo prolongado es menos probable que te dé, ¿no? Y si lo tienes, se te va a curar más rápido que te alimentes bien a que no lo hagas. Entonces, los multivitamínicos, el omega 3 y las proteínas es súper básico que tú manejes en pacientes con síndrome de reposo prolongado, ¿no? Entonces, pues, esto es una introducción a un tema muy importante que todos ustedes les va a tocar, independientemente de la especialidad que les toque. Bueno, menos a los patólogos y a los criminalísticos, ¿no? Pero pues bueno, de ahí en fuera, todos los que atiendan pacientes vivos les va a pasar, les va a tocar que tengan ese tipo de padecimientos. Entonces es importantísimo que esto sea como una introducción para que ustedes cuando ya estén en internado, en la residencia o ya en su práctica clínica, en verdad volteen a ver la posibilidad de hacer o atender pacientes con síndrome de reposo prolongado. Si tienen alguna duda, pregunta, me lo pueden hacer llegar a través de mi teléfono o en el correo. Y con todo gusto se las respondo, ¿sale? Al correo electrónico. Mañana continuamos con la segunda clase. Por favor, segundo equipo, listos para mañana, ¿sale? Sale, pues nos vemos hasta mañana. Gracias. El equipo por favor, este equipo que acaba de dar, por favor, mándeme mi correo